Voy con Gracias. Tania Ramírez Hernández, directora de la Redim, de la Red de los Derechos de la Infancia a nivel nacional. ¿Cómo ves, Tania Ramírez? Bueno, se diseña una estrategia, dicen, la información está en el portal, hay que seguirla, hay que hacer esa minería de datos, la vamos a ordenar, como siempre, vaya, estamos coordinando esos temas que tenemos que visibilizar. ¿Cuál es su valoración? Porque yo decía, bueno, van a diseñar una estrategia, sería para evitar más reclutamiento, porque ahorita, desgraciadamente, estamos viendo jóvenes sicarios hace mucho, obvio no es nuevo, pero se ha agudizado, ha incrementado jóvenes desaparecidos. Aquí en Hermosillo, no, hombre, las denuncias se quedan cortas en cuanto a lo que se refiere. ¿Cuántos jóvenes están siendo desaparecidos, reclutados por el narco, porque se vuelve aspiracional incluso ser parte de las bandas organizadas? Desgraciadamente, ese es el fondo de lo que estamos viviendo y por eso la ausencia de campañas, que hacen falta campañas de contrarrestar eso. Tania, ¿cómo ves esta situación? Sí, exactamente. Tener cifras se vuelve un poco complicado, ¿no? Porque cuando hablamos de reclutamiento y utilización de niñas, niños, son muchos los factores y muchas las actividades, desde llévale este paquete a tu padrino hasta quédate aquí en la calle y si ves algo raro me dices. Determinarlo en términos de números puede ser difícil, lo cual no quiere decir que la autoridad no deba también generar numeralia en este sentido, ¿no? Nosotros pudimos hacer hace un par de años, con el apoyo de la embajada alemana, un estudio para poder dimensionar más o menos cuántos niños, niñas podrían estar en esta situación, y el rango es amplio porque son diversos factores de vulnerabilidad, pero estaríamos hablando entre 250,000 y 400,000 niñas, niños, adolescentes. Dependiendo de distintos factores, como decías, puede haber un tema aspiracional, pero hay también pues múltiples violencias y múltiples expulsiones que están viviendo niñas, niños y adolescentes, que les hacen que entrar a ese mundo sea deseable, no únicamente por vanagloriar la narcocultura, etcétera, sino porque sus entornos familiares y comunitarios son tan adversos y son tan violentos que el sentido de pertenencia acude a ellos cuando se les invita a participar Claro. en algunos de estos grupos, ¿no? En otras ocasiones no es tan agradable. Hemos tenido entrevistas en donde nos dicen que era más bien a base de extorsión, ¿no? Tu papá está en la cárcel, entonces si no quieres que le pase, etcétera, tú tienes que hacer esto por mí. Hay algunos, también conocimos algunos casos de niños, niñas que querían alcanzar la justicia por propia mano, ¿no? Le hicieron esto a mi mamá, entonces yo ahora me voy a encargar de irme con el bando contrario para hacerle venganza. Digamos que no es únicamente lo aspiracional, sino No, el total. profundo Sí, porque contexto se van, de violencias y de exclusión que viven niñas y niños y que les hace verse orillados claro. a este Sí, escenario, ¿no? porque se van haciendo redes, estamos de acuerdo también, son redes son redes forzadas o no, estructurales, trabajadas o no, pero que lo llevan a eso. Es decir, a ver, Tania, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, ¿me permites? Sí, claro. Sí, estoy con Tania Ramírez, directora de la Redim, hablando de este reclutamiento forzado, ¿no? Pero que es una realidad que no estamos atendiendo. Ese reclutamiento y cómo lo hacemos y en donde todos somos responsables desde la familia, medios, instituciones. A ver, vuelvo con Tania Ramírez, directora de la Redim. Volvemos con más información. Estoy hablando con la directora de la Redim para pues analizar estos datos que incluso también está poniendo a debate y es la directora de la Red por los Derechos de la Infancia sobre el reclutamiento de los jóvenes en el narco. Esos, o el crimen organizado, vaya, pues 250,000 a 400,000, ¿en qué periodo son, Tania? Por ejemplo, la cifra que das. Sí, no es tanto un periodo, sino una valoración de cuántos niños, niñas estarían en este momento, actualmente, bueno, hace 2 años que hicimos el estudio, en 2021, estarían en estado de vulnerabilidad de ser presas del crimen organizado, por una serie de factores, por ejemplo, presencia de armas en el hogar, persistencia de violencia o de grupos armados en la zona en la que se vive, nivel de escolaridad, nivel de ingresos en la familia, y con todos esos factores se van, digamos, incrementando o decrementando las posibilidades de estar más cerca de que los grupos delincuenciales o el crimen organizado les puedan reclutar, ¿no?
pero sí es importante decir que lo que analizamos y un poco el estándar internacional y el propio Comité de Derechos del Niño ha señalado es que el reclutamiento en el caso de niñas y niños siempre es forzado. Nunca se puede considerar como un reclutamiento voluntario, incluso cuando en apariencia niños, niñas, adolescentes se adhieran voluntariamente, lo que hay detrás de ello son expulsiones, violencias o extorsión. Entonces, niños y niñas que son parte de grupos delictivos, hay que tenerlos en la mira primero como víctimas, no como victimarios. A veces se avanza o se intenta avanzar rápidamente en intentar poner penas o sí, determinados rangos de cárcel en caso de que hayan hecho algo, etcétera, y independientemente de la acción penal, en caso de que lleguen a cometer algún delito, lo que siempre hay que tener en mente es que estos niños y niñas fueron víctimas ya de la violencia, totalmente, de la extorsión, del propio reclutamiento. Entonces es importante recordar que desde ahí llegan a ser reclutados como una condición última de supervivencia, bajo extorsión, bajo amenazas, y nunca de manera voluntaria como si un niño o niña eligiera el deporte que va a querer hacer o la actividad recreativa que más le gusta. No, esta no es una elección, de ahí que no hablemos de voluntariado. Ni influenciados por una narcocultura también, que es muy vista por acá en el norte del país, Tania, es decir, una narcocultura que incluso ya el mismo gobernador pidió que se cancelara un festival no el festival, un evento dentro de una celebración de Caborca donde iba a cantar un cantante de narcocorridos, es decir, por la apología del delito de los narcocorridos, y el alcalde se emberrinchó y canceló toda la festividad en Caborca. Es decir, el debate está llegando a ese grado, vaya, ¿no? De la influencia de la narcocultura en la formación juvenil social. Sí, esta es un hecho que esta narcocultura está viva y está activa, y ahí pues también hay una corresponsabilidad social, ¿no? En términos de las y los productores de contenidos, tanto en canciones como en películas, en series, incluso en videojuegos, ¿no? El año pasado conocimos de algunos casos en donde plataformas de videojuegos, concretamente Street Fight, estaba siendo utilizado por grupos delincuenciales para reclutar niños y niñas, ¿no? Que veían que tenían un buen performance en este videojuego. Entonces, sí, claro que hay una corresponsabilidad ahí en términos de la sociedad toda sobre qué estamos haciendo con niñas y niños, qué garantías del desarrollo de una vida digna y plena les estamos dando, que lo único que pueden ver como acceso a la justicia, acceso de ingresos, acceso al reconocimiento público, es estar en estos lugares, ¿no? Es importante entenderlo así. Niñas y niños, y sobre todo adolescentes, acarrean tantos estigmas, tanta violencia, tanta exclusión, tanta desesperación por parte de sus personas adultas, cuidadoras en las escuelas, que si te expulsan de la escuela, te expulsan de la casa, te expulsan, pues sí. Pues por supuesto que no solo la narcocultura, sino también la necesidad de pertenencia, que es una necesidad humana, se realiza también en estos grupos. Y viene el otro problema, ¿no? Crisis de identidad, crisis psicológica, sí. A ver, ¿qué nos faltaría, Tania, para evitar? ¿Qué nos está faltando como gobiernos, como sociedad, como medios para evitar este reclutamiento? ¿Qué tendríamos que hacer que no estamos haciendo? Sí, nos está faltando una legislación adecuada, y es parte de lo que hemos estado promoviendo, incluso en este grupo del que hablaba el procurador Oliver Castañeda, en este Observatorio Nacional para Prevenir el Reclutamiento. Hemos estado trabajando largamente para construir, primero conceptualmente y después penalmente, digamos, el tipo penal del reclutamiento. Nos falta, separarlo de la ley de trata para construirlo como un tipo penal aparte, y que puedan ser las personas reclutadoras juzgadas adecuadamente, y que haya un castigo a quienes están tomando las vidas de estos niños y niñas. Y hace falta también construir política pública para desmontar la violencia como una posibilidad tan a la mano de tantos niños y niñas, ¿no? Está instalada la violencia en sus prácticas escolares, en el bullying, en sus entornos familiares, en sus comunidades,
pues hace falta muchísimo en crianzas positivas y en detener las prácticas violentas y acercarles más hacia soluciones alternativas de los conflictos para que no sea la ruta de las vías violentas y delincuenciales las que les hagan sentido. Pero ojo, pues no es que les hacen sentido porque son inocentes y son niños y niñas, es que todo en su entorno les está diciendo que es a través de eso como se vive, ¿no? Entonces también tenemos que avanzar hacia salir como país de la crisis de violencia y de violencia armada en la que estamos. De otra forma, pues por supuesto que esto se va a seguir cobrando las vidas de niñas y niños, ¿no? Porque hay que decirlo, una vez son reclutados, únicamente hay dos opciones, o una cárcel tempranamente o una muerte temprana. No hay un buen destino detrás de esto. No, totalmente. Y una campaña intensa de valores que nos lleve, ¿no? A hacernos corresponsables y en los entornos, ¿no? El entorno de la familia, la escuela, la sociedad, lo que ofrecemos los medios, narcocultura, es un tema, pero que yo creo que sí hay una salida si en realidad se toma esto en serio y se hace integral, transversal, se hace completo. Tania, pues estaremos en contacto y abordando el tema. Me quedo con esa cifra, 250 a 400,000 niñas y niños adolescentes desde el 2021 que están en estado vulnerable entonces, ¿no? Y eso es, yo creo que se queda hasta corto. No es que estén reclutados por el crimen, están en estado vulnerable de ser reclutados. En riesgo ¿no? de serlo, así es. Eso es importante. Gracias, Tania, te agradezco. A ustedes también, gracias por el espacio y por pensar en estos temas con la niñez. Muy buen día. Gracias. Igualmente, es que son los temas, reitero, de fondo que tenemos todos que abordar.